Hola, Víctor. ¿Se me escucha? Víctor, buenas. ¿Se me escucha? Perdón. Sí, Garicito, ahora sí se escucha. Un minutito, Vale, gracias. un minuto para que entren los que faltan y ahí sí ya te presentes, por favor. Mil disculpas. No, no hay por qué, Víctor. Ahora sí, Garicito, podemos empezar y ¿Ya? puedes también ya cualquier momento compartir tu pantalla. Perfecto, gracias. Gracias, Víctor. Antes de que se corte, les comentaba que yo llevo ya varios años trabajando en el fútbol de comercio exterior. He sido colega de Víctor, unos 4 o 5 años. Hemos estado en todos los procesos más profundos de la aduana, la reestructuración, el cambio de normativa, la muda del acuerdo de valoración, de lo que era la valoración Bruselas a la valoración del OMC. Y como ha indicado Víctor, he tendido a especializarme mucho en el tema de valoración aduanera. Por circunstancias de reestructuración, las verificadoras de aduana, para los que no conozcan, eran empresas privadas a las cuales el gobierno boliviano les pagaba un monto X por que estas empresas hagan el trabajo de valorar la mercancía. Ellos tenían inspectores, revisaban la carga antes de que se importe y emitían un certificado que decían si el valor declarado por el importador era correcto o no. Y ese porcentaje que se le pagaba, pues, sumía mucho a lo que eran los costos de importación que tenían todos los importadores. De manera posterior son eliminados de manera drástica, rápida e impensable, nadie pensaba que se iban a ir, y dejan toda la labor de valoración de mercancías en la aduana nacional y en funcionarios, y entre ellos yo. Yo quedo como encargado de la unidad regional, Departamento Regional de Valoración Aduanera para Santa Cruz. Nos encontramos con un universo muy, muy distinto al que veíamos con anticipación, con años anticipados. Es de ahí donde entro en este mundo y trato de especializarme específicamente en lo que tenga que ver con los precios de referencia y los controles al valor. Es interesante lo que comenta Víctor, hay mucha normativa supranacional, de las pocas, las que Bolivia aplica con enorme firmeza son, primero, lo que viene a ser merciología aduanera, estamos hablando de las partidas arancelarias, tenemos también lo que son normas de origen, y tenemos después lo que es el acuerdo de valoración de la OMC. ¿Por qué está tocando esto con mucha puntualidad, Víctor? Es que en el 90%, me animo a decir, hasta mucho más, un 95% de las intervenciones de la aduana, de la intervención de la administración, de los controles que hace el funcionario de aduanas, van dirigidos por una herramienta que ellos llaman base de datos de precios de importación pasadas, o en pocas, un dato comparativo con una importación X o Z. Este trabajo lo hace la mayoría de los técnicos, lo hacen a nivel de importación, al momento de la importación, los técnicos aduaneros, lo hacen de manera posterior, los fiscalizadores y demás posterior lo pueden hacer otros funcionarios más de la aduana. Se basan mucho en esto, buscan un precio de algún importador que haya traído con anterioridad un producto similar o idéntico, y en base a eso surge todo su análisis de valor, todas las gestiones de riesgo y todos los documentos que se va a solicitar al importador para que éste resuelva las dudas del técnico, del administrador o de los otros funcionarios de aduana. No es usual esto, pero en este caso lo voy a tomar porque quisiera iniciar con el final. ¿A qué me refiero? Todo el tema que vamos a hablar hoy día es directamente del acuerdo de valoración que va a concluir en lo que son los precios de referencia, la principal herramienta de gestión de riesgo que tiene la Aduana Nacional de Bolivia. No se preocupen, no es solamente Bolivia. Quien diga, ay, en Bolivia pasa esto, no lo es. Perú también tiene una maestría en esta clase de acciones.
Colombia también nos ha dado una verdadera cátedra sobre cómo controlar los precios de los importadores, generando precios base para mercadería importada de zona franca Colón, y han tenido un pleito enorme, enorme a nivel de la OMC, han tenido un proceso, han tenido una pelea muy fregada con el gobierno de Panamá, y al final Panamá técnicamente lo ganó, porque no permite el acuerdo de valoración que los países establezcan precios mínimos para cualquier producto, y Colombia lo hizo con Panamá. Esta pelea duró mucho tiempo, muchos años. Similar pelea la ha tenido Perú con Chile, especialmente con la zona franca de Iquique. Perú ha hecho ha generado muchos procedimientos, muchas propuestas, mucha normativa, por la cual generaba el rechazo inmediato de los precios de reexpedición, que es otro término que, bueno, a veces lo podemos tocar, generan las zonas francas como la de Iquique. Y eso también ha sido representado por Chile, han ganado. Y ha sido un ir y venir entre estos países, Colombia con zona franca Panamá, Perú con zona franca Iquique. Véanse que el factor común, ¿cuál es? Una zona franca. Ese es otro factor de riesgo. Que han estado peleando siempre sobre cómo rechazar el valor de transacción. Perdón, ¿alguien está con su micrófono, por favor? Ya, gracias. Ha sido una pelea constante que viene a ser las aduanas de los países contra o bis las ventas de zonas francas, donde al parecer, y entonces hay que probar el contrario, debemos suponer que al parecer hay mucha subfacturación de los precios declarados por el comprador y que es convenio del vendedor. Eso es lo que es en teoría. Bien, bueno. Entonces, ¿por qué vamos a comenzar? Pues vamos a comenzar por algo muy interesante, lo he pillado. Voy a comenzar por el final y voy a empezar mostrándoles lo siguiente, ¿ya? Esta es una directriz, ¿ya? Es una directriz para la elaboración y utilización de una base de datos nacional de valoración que funcione como instrumento de evaluación de riesgo. Por favor, entonces, nos vamos a concentrar directamente en el título, ¿ya? Uno diría, ¿pero qué hay de grande en esto? Pues ahí está de acá. Evaluación de riesgos. Ya nomás nos dice que al momento de que vos importes y la aduana no tenga observaciones de tu valor, del monto que has declarado al momento de elaborar la declaración de importación, la aduana ha aceptado tu factura, ha aceptado tu lista de empaque, ha aceptado tu declaración de importación y el precio que le has puesto ahí, la aduana considera que está bien. Muy bien. Si considera que está bien, o sea, cualquier canal, para los que no están familiarizados, la aduana maneja en su sistema informático 3 canales. Es como un semáforo, ¿ya? Si es canal verde, directamente la operación de importación sale de la aduana, paga almacenaje y está nacionalizado sin problemas. Si es amarillo, la aduana está no obligado. Si quiere, el funcionario de aduanas revisa los documentos y en base a eso, si hay alguna observación, te pide más información o más descargos y después te libera la carga, o si no, te sustituye el valor declarado si es que ha habido alguna incoherencia. Y el canal rojo es una revisión documental o física, ¿bien? De ese. Digamos que tú has importado unas llantas, has declarado una llanta X, un valor de $100. La aduana ha revisado, ha sido un canal amarillo, después rojo, han revisado tus documentos, han revisado el producto dentro de los recintos aduaneros y ha establecido que el precio declarado es correcto, que está bien, que está dentro de lo normal, dentro de lo que son sus rangos de riesgo. Y de manera posterior agarra tu precio y decide separarlo del sistema y lo mete en una base de datos. En esa base de datos, a esa base de datos ingresan todos los funcionarios de aduana que están buscando precios para importaciones de bienes similares o idénticos. Y el tuyo, si la aduana ha sido aceptada, la aduana puede establecer, no tiene que consultar. En realidad esto es una línea de trato entre tú y la aduana tiene, en cierta manera, mientras prevalezca la privacidad de la información, que no la puede divulgar, puede utilizar tus datos como precios de referencia. ¿Por qué? Porque en realidad es la aduana la que genera estos precios. ¿De qué manera medir esto? Pues la aduana, ¿cómo genera estos precios? Pues te dice cuánto te va a cobrar de todo lo que tú has pagado. Has pagado por el bien una cantidad de X. Y en base a eso, la aduana va a establecer por cuánto del flete vas a pagar impuestos y por cuánto del seguro.
Por lo cual, la aduana es la que te dice qué datos vas a meter a su sistema y por tanto es casi su propiedad esa información porque te dice que tienes que meter ahí. Y además, al momento de nacionalizar, y además que la aduana también resguarda la información que se mete en su sistema, puede darle su uso. La norma se lo permite, siempre y cuando sea en el marco de la privacidad, siempre y cuando no se divulgue abiertamente, porque ningún importador quiere que su competencia sepa a qué precio ha importado. Respetando esos lineamientos, la aduana puede darle un uso referencial a estos datos. El tuyo ha pasado bien, los $100 están bien, y la aduana empieza a utilizar tus precios declarados ante la aduana como una herramienta para generar riesgo o en todo caso evaluar los riesgos de que alguien distinto a ti esté importando una llanta de similares o idénticas características, digamos, por un valor de 80. Si es 80, la aduana compara, dice 80 a 100, hay una diferencia del 20% y te pide más descargos. Ahora, en este caso, digamos que pasa lo contrario, declara a alguien distinto a ti 110 en la base de datos de la aduana que considera que es el precio diferencial adecuado, pilla 100 y dice, oh, no hay problema, que avance. Esto es lo que hace básicamente un funcionario de aduanas al momento de evaluar el riesgo de que los precios no sean los correctos o la suma de ellos no esté dando la base imponible que la aduana pretende se dé para cobrar los impuestos. Bien. ¿Es así de sencillo? Sí. Lastimosamente el proceder de muchas personas es así de sencillo. Por el hecho de que consideran que es la manera más fácil de evaluar los riesgos de una subfacturación, sobrefacturación y otras más situaciones que se generan por la intención de un importador de no pagar los debidos impuestos y utiliza esto. Pues es una completa pena que reduces el ejercicio de aplicación del acuerdo a la importación a simplemente buscar en una importación pasada algo que se te parezca a lo que estás revisando como funcionario. ¿Por qué he agarrado esto? Porque esto de acá es bien interesante en el sentido de que te da unas directrices básicas, pero al mismo tiempo también te dice qué son los precios de referencia, qué es una base de datos, cómo se debe usar y lo más importante, en qué no se debe usar. Los de acá me he tomado el detalle de subrayarlo, sé que lo demás es muy, muy importante, pero me voy a concentrar en lo que corresponde a nuestro curso. Esto es un documento oficial, ya, esto no es un borrador, no es nada, esto no es un documento ahí que ha aparecido, esto lo ha emitido la Organización Mundial de Comercio, al igual que la Organización Mundial de Aduanas, está con el visto bueno de ellos. ¿Y por qué son importantes? Pues de primera, ¿de dónde ha salido el acuerdo de valoración? De lo que sé. ¿De dónde han salido las interpretaciones del acuerdo de valoración? Pues de la Organización Mundial de Aduanas, tiene su propio apéndice de interpretaciones del acuerdo de valoración. Por tanto, hay metido en este documento muchísima experiencia. Y además está muchos puntos de vista de muchos profesionales muy fogueados en comercio exterior y aduanas que han emitido este documento. O sea, este documento es el resumen del conocimiento de muchos años y muchos profesionales en lo que es el comercio exterior y, lo más importante, en el uso de la base de datos, en el uso de los precios de referencia por los funcionarios públicos de las aduanas de todo el planeta. Esto no es para Bolivia, esto es para todo el planeta. Y si lo han sacado, de hecho, es porque gran parte de los países del planeta usan esta como su principal herramienta. Bueno, aquí está un poquito subrayado, lo voy a hablar y especifica las directrices. Primero, una base de datos es un instrumento de evaluación de riesgo. Ya de entrada, ya quita mucho de la idea esa de que si pillas un precio diferente ya tienes ganada la pelea con el importador. No, no es así. Una base de datos, información que esté ahí, simplemente tiene una función de instrumento para evaluar los riesgos. Más adelante vamos a ver que no solamente el tema de la diferencia de precio entre lo que declara un importador y el precio de otros importadores anteriores o de catálogos o de revistas especializadas, la diferencia no debe ser suficiente para rechazar el valor declarado por importador. ¿Esto de qué nos sirve? Pues sirve para estimar posibles riesgos. Sí, sí. El hecho de que tú encuentres un precio diferente no quiere decir que la persona ha cambiado su factura. Posiblemente se ha beneficiado de un tipo de descuento, posiblemente no está declarando parte del flete, parte del seguro, posiblemente el bien no sea lo que ha declarado la factura. Entonces,
lo que está trayendo no son televisores Sony, está trayendo en realidad no son televisores Akita, son televisores Sony, esta jugarreta con los precios está cubriendo una cosa muy distinta, posiblemente la cantidad tampoco no sea los 100, sea 1.21, o sea, el hecho de que haya un precio por debajo puede haber sido generado por muchas situaciones. En primera, quizás, si el precio está muy por debajo, quizás hasta sean bienes usados, lo están metiendo como nuevo para engañar a los compradores locales. Quizás el producto sea refurbished, reconstruido, y está declarando como nuevo por la misma función de querer engañar a los importadores. O sea, hay muchas razones que pueden explicar una diferencia de precio entre el declarado por el importador y lo que encuentra la aduana en su base de datos. Y es solamente el inicio. Solamente un precio de referencia te tiene que servir para esto, para evaluar los riesgos. ¿Qué está pasando acá? ¿Ya? Ahora, hay algo muy extraño, es algo que nunca lo he visto y en su tiempo lo reclamé y les dije, bueno, ¿qué pasa si el precio está por encima del precio de la base de datos? Me decían, no, está bien, paga más impuestos. Sí, pues eso no es normal, porque hay algo muy extraño. Esto es raro, no deberían de aceptarse. No, como que no. El país recibe más plata, sí, pero nadie en su sano juicio te regalaría a través de impuestos dinero, lo haría de otra manera más directa, pues te lo traería en una donación, te traería de un equipo para el país. Eso tendría mucha más validez en la imagen del empresario, del importador, se mostraría como una persona entregada, muy dada a su país, pero que hacerte sentir bien con algo que solamente van a ver dos personas, que entre comillas crees que está ayudando al Estado boliviano, no tiene lógica. Y en un caso muy interesante en que nos percatamos, era una empresa que se había comprometido a invertir una cantidad de X de dinero en Bolivia, y de repente empezaba a declarar precios muy elevados en distintas cosas. Habían pernos extremadamente caros, unos discos igual. Un equipo que en realidad no costaba un perno que podría llegar. Les doy un ejemplo, ¿no? La verdad que no se me viene bien a la memoria qué era. Pero digamos, un perno aquí en Bolivia está costando un boliviano y ellos lo declaraban $100 el perno. Y no era nada del otro mundo. Y en realidad, ¿qué es lo que hacía esta empresa? Era simplemente inflar sus montos de valor a efecto de que aparezca que está haciendo las inversiones que se ha comprometido. Esto fue notificado en su debido momento, fue notificado a varias instancias de la aduana, la verdad que hasta ahí nosotros, digamos, cumplimos con notificar, pero nos sirvió de alerta y de decirles a los técnicos, no está bien, si ustedes creen que está por encima de la base de datos, eso también puede generar algún otro tipo de daño, quizás no un daño económico a través del pago de impuestos, pero sí lo puede ser de otra manera. Y eso es algo que también hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, nadie te declara un valor elevadísimo solo para dejar que tu país reciba más impuestos. No hay tanta empatía. No lo es. Lo correcto es pagar lo correcto. Así de sencillo. Ni un centavo más, ni un centavo menos, lo correcto. Lo que te da, lo que has pagado por ese bien, la suma del flete y del seguro, y eso tienes que hacer. Y esto me da la razón. Esta información que está en la base de datos es simplemente para eso, para servir de un instrumento de evaluación de riesgo. En otro lado y más abajo aparece, dice, no servirá para determinar el valor en la bolsa. Sí, no sirve. No sirve. No es que vos vas a decir simplemente lo siguiente. Encontré un precio por encima de lo que ha declarado el importador, listo, chao el precio del importador, meto el precio que está en la base de datos y listo. No es así. No tiene un proceso. Un proceso de ver si es el único factor de riesgo, si hay más, y empezar a pedir descargos y después, de manera posterior, si él no puede probar, se le da. Lo interesante es que más abajo, si le damos una pequeña parte, habla también de que estos precios no pueden ser utilizados como base para crear un valor mínimo. ¿A qué me refiero? Si ustedes se han percatado, la aduana te permite acceder a los precios de referencia, ¿ya? Y es una manera muy interesante que en su tiempo lo sacó la aduana del Perú. No sé las razones por las cuales aplica la aduana boliviana, pero con la aduana chilena, con la aduana peruana era directamente el decirte, mira, si estás por debajo de estos precios, te vamos a llevar a hacer un control. ¿Estás por encima o igual? Posiblemente no. Entonces, una forma muy interesante que tenía la aduana peruana de inducir al importador a que no declare un precio por debajo de eso. En pocas creaba un precio mínimo de importación.
Aunque muchos importadores después hicieron la representación, después con el tiempo desapareció la base de datos del Perú. Para mí realmente era un espectáculo, muchos de los precios eran muy buenos, muy bien detallados, y nos servía a nosotros porque estábamos en pañales en esos años. No estaba bien, porque su función era eso, estaba de manera indirecta generando valores. Pues hay que manejarlo con un poquito de tino, ¿no? Puede ser para que tú te percates cuáles son los datos, cuál es la información, nada más, pero no debería ser suficiente para inducirte a cambiar tus precios declarados, ¿no? Lo que se ha pagado es lo que debes usted declarar. Por otro lado, es lo que dice lo siguiente. Si hay alguna diferencia, si hay una diferencia en los precios, muchas veces va a tener que analizarse lo que son la realidad del comercio internacional. ¿Eso qué se refiere? Que si hay una diferencia entre el valor declarado y el de los valores almacenados, este no es un indicador fiable de riesgo potencial si es que es un producto extremadamente volátil. Hemos vivido un momento muy triste, lo seguimos viviendo, pero espero sinceramente que estemos ya en la recta final de lo que es esta pandemia. Y todos ustedes deben de acordarse el desastre que fue el adquirir medicamentos, el adquirir insumos médicos a mediados de esta pandemia. Han visto cómo se ha disparado el tema del oxígeno, los barbijos. Recuerdo muy bien que antes de la pandemia, no, en la pandemia misma ya un poquito comenzando y la gente empezaba a preocuparse, una caja de barbijos conseguíamos en 15 bolivianos y después estábamos vendiendo barbijos a 5 bolivianos cada uno. Es una completa locura. Con 3 barbijos ya habíamos recuperado la plata invertida en una caja de barbijos. O sea, fue un completo desastre. Para nosotros en el final, a mediados del baile, ya nos dio mucha pena, la gente estaba loca, como queriendo comprarnos, nos pagaba 5, 6, 7 bolivianos por barbijo, digamos, están locos, le vamos a dar un boliviano, nos quedamos sin barbijos, eso sí, pero no nos parecía bien porque la gente entraba con una desesperación a comprarnos esas cosas. Nosotros no vendemos barbijos, vendemos otras cosas en el negocio que tenemos y fue un colapso, fue un desgarre, el que manejaba el local, decíamos, ¿qué hacemos con esto? No, ya te borreras. Venderles a 50 centavos, un boliviano, o el precio que se daba normalmente. Pues, en todo, y después que empezamos a hacer, algo fue muy tedioso y penoso, tuvimos que seleccionar a la gente. Fíjate, una persona mayor, ya se sabía que atacaba mucho a las personas mayores, a la persona mayor dale prioridad, guardar el viento, los jóvenes van hasta por ahí, avanzar, con los adultos mayores, dales, mujeres embarazadas, dales a un buen precio y listo. Al final nos quedamos sin barbijos, acabamos unas 5 cajas en 1 o 2 meses y fue un lío. Ahora imagínense agarrar esos precios de importación de esa época, porque no solamente los precios locales se incrementaron, también los precios de exportación de China. Ahora imaginen agarrar esos precios para los barbijos de ahora. Pues, es innecesario, es arbitrario agarrar los precios de un momento tan inflado. Y eso aquí lo que te dice. O sea, el hecho que hay una diferencia de precio, y si de paso no has evaluado si ha habido algún tipo de situación que ha hecho aumentar en su tiempo ese precio, entonces no te sirve, no es un indicador fiable de riesgo potencial. En todo el documento, van a leer que dice indicador de riesgo potencial. Ni siquiera te dice herramienta de análisis de riesgo, no. Ni siquiera te dice una herramienta para sustitución de valor, no. Te dice indicador de riesgo potencial. Eso es, solo es un indicador, absolutamente nada más, nada más. Puedes pillar otros indicadores de riesgo potencial distintos a los precios de referencia, los hay. Y es ahí donde tiene que ingresar la experiencia, la pericia y además el conocimiento de los funcionarios para pedir más descargos o en todo caso establecer si hay un riesgo oculto. Y el de los importadores también tienen que saber cómo presentar los documentos y cómo defenderse. En este caso, el mismo acuerdo de valoración, las decisiones que ha sacado la Comunidad Andina y las resoluciones, te dicen qué documentos son los ideales para presentar. Lo único que yo recomiendo es que ante la solicitud de un funcionario de algún documento, se presente el documento que resuelva esa duda. Jamás presenten todos sus documentos. No lo hagan. No lo hagan. Presenten el que se les pide y punto. Listo. Y tengan tus documentos más para una segunda petición. Eso es lo que les va a permitir a ustedes generar nuevos documentos. ¿Vean? Bueno, estamos en el punto 1. Ya aquí vamos a pasar a los restantes puntos. Y aquí está en la parte de introducción. Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7
que aquí en adelante se va a llamar el acuerdo de la OMC, establece un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración aduanera. Equitativo, un trato igual. Uniforme, todos deben ser tratados de la misma manera y además neutro, que no haya posiciones particulares, no haya posiciones institucionales, no haya nada de eso, ¿no? Que todos sean tratados de la misma manera, sin que valga ahí el tamaño, color, partido, nada, todos de la misma manera posible. En base a eso, establece también que la base para la valoración debe, en la mayor medida posible, ser el valor de transacción. Más adelante voy a explicar el valor de transacción. Y además tiene que ser basado en el precio realmente pagado por pagar. ¿No? Eso es lo que establece el acuerdo de la mesa. O sea, hay una presión hacia las instituciones que deban utilizar las veces el primer método de valoración. Pero también se establece que las aduanas tienen toditito el derecho de comprobar la veracidad y exactitud del valor declarado. Sí, esa es su función. Están autorizados para eso. La ley misma dice cuáles son las funciones de la aduana y además el mismo acuerdo de valoración les dice, tienen el derecho de comprobar, lo tienen. Así que no se sientan mal si caen en canal rojo. Es la función que tiene la aduana. Ahora que ustedes caigan 4, 5, 6, 7 veces, es que realmente alguien no está haciendo bien su trabajo para quitarlos de ahí, de la línea de ser una empresa de riesgo. Aunque se han hecho 1, 2, 3 verificaciones y te sigues cayendo, eso ya no está bien, eso ya directamente es una mala decisión en el tema. Si en el primero no te han pillado, en el segundo tampoco, en el tercero sí lo van a pillar, un mismo producto, no es recomendable. Por eso simplemente es una falta de organización en establecer qué productos y qué importadores tienen posibles riesgos al momento de declarar sus valores. En esta parte aparece el convenio de Kioto, donde establece que haya una evaluación de riesgos y hay una gestión de riesgos, ¿no? La gestión de riesgos directamente aquí dice la aplicación de sistemas prácticos y procedimientos. En pocas, la gestión de riesgos lo hace la aduana nacional sacando los procedimientos. Ya ustedes deben de conocer que la aduana boliviana tiene un procedimiento de valoración aduanero y eso es una muestra de cómo ellos se van a comportar frente a los riesgos. Esa es una gestión. La gestión es, bueno, tú traes una mercadería, hacemos un análisis de valor, revisamos tus documentos, revisamos tus precios de referencia, vemos otras cosas más de tus bienes en base a los documentos que has presentado ante la aduana, factura, lista de empaque y los datos complementarios que vos metas en las declaraciones juradas. En base a eso, la aduana establece qué riesgos tiene tu declaración y te va empezando a pedir descargos, ¿vale? Este material se los va a pasar Víctor, si es que no se los ha pasado. Ahora, aquí viene y te dice cómo tenemos, por parte de las administraciones, usar la base de datos. Dice, las administraciones podrán utilizar la base de datos como instrumento de evaluación de riesgo. No hay más, punto. Dice, es un instrumento, nada más, nada más. Las bases de datos permitirán comprobar el valor declarado con valores de aduana aceptados anteriormente. Aquí ustedes también pueden meterle catálogos, revistas, páginas especializadas, donde se encuentra información de un producto similar idéntico y además que también ese dato, ese precio o esa cotización indique de que son para exportación. O sea, no sirve, un ejemplo, en España creo que hay un supermercado que se llama Mercadona. Tú has traído chocolates españoles y la aduana nacional de Bolivia encontró los mismos chocolates en un supermercado, una página de un supermercado en España y te compara el precio que vos has declarado más el precio que ha encontrado en una página de internet de un supermercado en España que es Mercadona. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque ese precio de ese supermercado ya tiene precios internos, es un precio para venta local, no es un precio para exportación, por tanto no sirve. Por ningún lado ese precio no le puede servir a la aduana como una base de datos para generar riesgo. No es porque no cumple muchos requisitos, entonces queda fuera. Cualquier información encontrada en fuentes externas distintas a la base de datos de la aduana tienen que ser precios de exportación y si es mejor, precios de exportación hacia Bolivia. Hay muchas páginas, ¿no? La aduana nacional establecerá cuál sirve o no, pero si viene un técnico y te dice, oye, mira, he encontrado el Mercadona en España, que es el chocolate que tú has declarado en 2 euros y en España está en 3, pues tú le haces una cara y le dices, eso no te sirve. No te sirve ni a ti ni a mí. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto realmente ha sido incrementado ese precio de exportación para ese mercado y a ti tampoco, porque ese precio tiene precios internos de España. Así que
A ninguno nos sirve porque en realidad son mercados distintos y vos tienes que buscar un precio para un mercado como el boliviano. Así se avanza. No es simplemente que te pelees, simplemente le dices las limitaciones de utilizar esos precios. Por otro lado, también te dice, a las fluctuaciones de los precios, los resultados no se presentan un indicador suficiente y definitivo. Sí, de verdad que sí. Con los celulares es un ejemplo muy interesante. Salvo iPhone, salvo Apple, o todos los productos que pueda ofrecer esta empresa estadounidense, que será Apple, es uno de los pocos que mantienen sus precios. Se puede caer el mundo y se mantiene. Puede haber unas bajas de materia prima y se mantiene. Pueden regalar los microprocesadores para los cerebros de los celulares y sus precios se mantienen. Es uno de los pocos que mantienen sus precios después de un buen tiempo. De hecho, los que tengan un celular Apple me van a dar la razón. Los cambios de un modelo se dan cada 2, cada 3 años. ¿Ya? Muy distintos son marcas como Xiaomi, Huawei, que generan de un celular 3, 4, 5 versiones, distintas gamas, gama media, gama baja, gama alta premium, gama media premium, o sea, tienen una variedad enorme y monstruosa de líneas de teléfonos. Por lo cual, su forma de vender es ofrecer un montón de productos con una rotación constante de características. Cada 6 meses ya hay una nueva versión, cada año una nueva versión. Entonces, en estos datos, si tú tuvieras una importación pasada de Huawei de hace 2 años de un modelo, no sé, X12, y lo agarras por una importación de ahora, de un X12, no te sirve, porque de hecho ya en el mercado los precios han cambiado. Posiblemente el importador esté trayendo porque estaban de oferta, nadie los quiere. 2 años es mucho en celulares. ¿Dónde no es mucho 2 años? Pues en vehículos, en compras grandes, grandes, de valor también alto y equipos enormes. En primer lugar, pues estamos hablando de aviones, podemos estar hablando de tractocamiones, estamos hablando de tractores, de equipos de bienes de capital. Ahí 2 años no hay mucha diferencia. Pero hoy en día, con el tema de la subida del precio del petróleo, con el tema de la subida de los fletes internacionales, el marítimo en especial, también con la falencia de muchos minerales, creo que están teniendo un problema con el magnesio, estaban saltando las tierras raras, y además el otro gran problema que están teniendo con los microchips y la falta de una oferta grande, porque tampoco llegan las materias primas, es un momento perdido. Este año y el anterior no debería estar como referencia en muchas bases de datos, porque son 2 años perdidos. El mercado se ha inflado demasiado, hay muy pocos bienes que han bajado de precio, la mayoría está constantemente incrementado, pero incrementado por el mercado, por la situación caótica que se está teniendo en la logística. Ni siquiera está incrementado por el tema de los precios. Las materias primas medio que se han quedado un poquito estancadas. Lo que se ha disparado es el flete. Y el flete, aunque no lo queramos, si bien el precio de la materia prima se ha mantenido, el flete ha hecho que esa materia prima sea más alto y el fabricante lo agarra, no por separado, diciendo, flete aquí, materia prima acá. No, los dos lo meten y por tanto su mismo producto final se dispara. Esas cosas se deben de tomar en cuenta y es algo que te pide la Organización Mundial de Comercio, que analices todo el entorno, que lo revises. Aunque lastimosamente dentro de lo que es las administraciones públicas, la burocracia, muchas veces los burócratas tienden a adaptarse a la realidad del ente que los ha contratado y a veces no se les permite tener más allá del poder de decisión. Más aún si hay, digamos, una jerarquía dado por relaciones más que por experiencia y conocimiento. Eso también es algo que oprime, que aprieta. Y es algo donde vos no puedes ingresar, vos no puedes apretar, porque en realidad es la misma institución la que comprime la libre interpretación. Escucho mucha gente que tiene que hacerse un sinfín de cosas con los funcionarios, pero en el fondo están absorbidos por la propia institución. Lo están y no van a ir más allá. Porque si los estás evaluando por una capacidad recolectiva de impuestos, la facilitación en el comercio no les viene, no les nace y no les sirve, porque se los evalúan por recaudaciones, no por facilitación del comercio. Bajo esa línea siempre he sido de la idea de que debiese de reducirse el personal y debiese de introducirse sistemas informáticos que quiten la parte personal, la parte robótica de la institución y se mantenga entonces un sistema y sistemas de evaluaciones muy especiales. Más adelante les voy a comentar cuáles han sido las propuestas. Y también hay que hacer otra cosa, hay que buscar otros factores de riesgo, no solamente el de los precios, ¿ya? ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Pues están aquí más abajo, ¿no? Podemos tener la ausencia de documentos. Ojo, que no tengas vos documentos,
que apoyen el precio declarado es también un factor de riesgo. Que hayas entregado otras concesiones es también un factor de riesgo. Que lo hayas comprado de zonas francas es un factor de riesgo. Que hayas comprado de China es otro factor de riesgo. Que no tengas documentos que prueban el origen es un factor de riesgo. Hay muchos factores de riesgo, o sea, no solamente el de los precios. Que estés trabajando con una empresa vinculada. ¿A qué me voy? Todo hay una... Bueno, tomo un ejemplo que no existe en Bolivia, ¿ya? Está Xiaomi, este conglomerado monstruoso en China, que no solamente fabrica celulares, fabrica todo, es increíble, fabrica bicicletas, se está metiendo en el mercado del automóvil, se está metiendo en todo, hay ventiladores, focos, todo Xiaomi. Y resulta que tú eres un gran comprador, pero extrañamente el que te vende Xiaomi, casa matriz, y le vende a Xiaomi, sucursal Bolivia. Ahí hay una vinculación, eso ya es otro factor de riesgo. Si todo eso tiene que revisar. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa. ¿Listo? Bien. Víctor ya les ha indicado la mayoría de las funciones que cumple un funcionario de aduanas y también recurro a los importadores y a los agentes despachantes y los restantes auxiliares en la función pública y el comercio exterior a ver todo lo que tiene que analizar un funcionario. Mucha gente, muchos comentan, muchos, o sea, dentro, fuera de la aduana, en el importador, en la gente, comentan de que hay muchos controles a mucha mercadería. Pero vámonos por los datos. ¿Cuánto tiempo tardas vos en revisar que un documento como certificado de origen es valedero o no? Porque hay falsificaciones, falsifican muy buenos, muy capísimos. Lo he visto como unos importadores han falsificado certificados de origen con una calidad espectacular. Unas apenas se ha pillado que era falso. Y eso generaba de que la base imponible se reduzca. Por un lado, tienes que revisar, tomemos un ejemplo, un producto del Brasil, certificado de origen. Tienes que revisar la factura. Tienes que revisar lo que viene a ser valoración aduanera. Tienes que revisar partidas arancelarias también. Certificado de origen, partidas arancelarias y lo que tenga que ver con los documentos de valoración aduanera. Factura, extra empaque, declaración jurada. Muy bien. Un funcionario puede llegar a recibir entre 4 a 5 despachos por día. Listo. En promedio, para realizar un despacho de la aduana de Francia, con la que hemos tenido un curso, le toma 2 días por despacho. En el peor de los casos. En el mejor de los casos, un día. Pero un funcionario de aduanas tiene que estar concentrado en un despacho. Ahora, vos agarras y le traes a un funcionario 5 despachos, ¿qué va a hacer el funcionario? Como lo haría cualquier persona, se va a agarrar de lo más fácil. Partidas arancelarias, es un quilombo, es un lío, hasta que se consulta la paz, hasta que devuelva la respuesta, va a ser otro quilombo. Para ganar tiempo, pues la gasto por precios de referencia, lo hago por riesgo de valores reducidos al lado de una base de datos y listo, y gano tiempo. Eso lo harían todos si lo sobrecargas, porque no se puede dar esa clase de trabajos. No es rentable llenar las funciones de esa manera. Eso es una muestra, el poco aprecio que le tienen a la interpretación de la norma, el poco aprecio que le tienen a la profundización de la norma, pero también hay otro gran detalle, la poca organización cuando se descubre algo. Si un importador que has pillado que ha falsificado sus documentos, como son los de origen, pues tiene que traer una lista negra. Y de ahí en adelante, por el próximo año, a todos sus despachos se le tiene que revisar el certificado de origen de prioridad y se le va a rechazar de prioridad ese documento mientras no se resuelva que es real. Si vos haces que el importador vea que lo están vigilando, que su error, podemos llamarle error, les va a costar, van a empezar a ser más cautelosos, van a empezar a entregar más información y además van a intentar no repetirlo. Pero si no generas esta línea, no generas un antecedente, y además, si le has pillado que tiene un certificado de origen falso, ahora, por vete a todos los importadores hacia atrás, darle duro hacia atrás. Esto nos han recomendado los de la aduana de Francia que decía eso. Nos concentramos en uno, le pillamos, le encontramos y hacemos hacia atrás, como para que se arrepienta de haberlo hecho. Y dice que en el 98% y más de los casos le pillan hartísimo, por eso se esfuerzan. Y las empresas tienen miedo hacia atrás de que les pillen algo y hacia adelante prefieren andar de la manera más correcta posible, de la manera más correcta posible. Pero es algo que no se aplica en nuestro país. Caricito, perdón. Sí. Creo que tenemos 30 segundos más. Se va a cortar, por favor, volvemos a ingresar a todos. Listo. Muy bien, Perfecto. gracias, Caricito.